el día del cumpleaños de mi hijo Eduardo, me dijo que el mejor regalo que podía darle era desaparecer de su vida para siempre. Sonreí, me fui en silencio y lo dejé celebrando. Una hora después, llegó la policía, rodeó mi casa y arrestaron a mi hijo. No van a creer lo que pasó después. Antes de continuar, si quieren escuchar más historias como esta, que les van a cambiar la perspectiva sobre la familia y las relaciones, suscríbanse al canal. Aquí compartimos experiencias reales que nos enseñan lecciones de vida que nos hacen pensar y aprender algo nuevo cada día. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando. Me encanta conocer a cada persona que acompaña este canal. Tengo 62 años, me llamo Rosa Martínez, y por 38 años trabajé día y noche para sacar adelante a mi familia. Cuando mi esposo murió hace 5 años, me quedé sola con Eduardo, que entonces tenía 23 años. Pensé que me iba a apoyar, que íbamos a salir adelante juntos. Qué equivocada estaba. El pastel de 3 leches que tanto le gustaba desde niño se balanceaba peligrosamente en mi mano izquierda mientras buscaba la manija de la puerta trasera. 28 velitas esperaban en el cajón de la cocina. Pero primero, quería sorprender a Eduardo con esta obra maestra casera. El regalo envuelto bajo mi brazo derecho contenía el reloj de oro que había sido de su abuelo, mi papá, una reliquia familiar que había guardado para este momento especial. Las risas llegaban a través de la puerta de cristal. La voz de mi hijo se mezclaba con otras en conversación animada. El aire de abril llevaba el aroma de carne asada y cerveza. Clima perfecto para su celebración de 28 años. Me detuve en la puerta, escuchando para asegurarme de no interrumpir nada importante. A través del cristal, podía ver a Eduardo parado cerca de la parrilla con Miguel y Javier, su grupo de siempre. Sonia estaba sentada en la mesa del patio, viendo su teléfono mientras otros invitados se mezclaban por el jardín. «Órale, tu jefa sí se rifó con esta fiesta». La voz de Miguel se escuchaba claramente. «Nuevo equipo de sonido, cerveza premium. Hasta contrató servicio de comida para los aperitivos». Eduardo tomó un largo trago de su botella. «Sí, bueno, siempre trata de comprar mi cariño, como siempre. Cree que el dinero lo soluciona todo». Me quedé helada, el pastel aún balanceándose en mis manos. El regalo de repente se sintió más pesado bajo mi brazo. «Al menos se preocupa por ti», intervino Javier. «Mi jefa no me ha hablado en 6 meses». «Créeme, tú estás mejor así». La risa de Eduardo no tenía calidez. «Rosa siempre está encima de mí, que consiga trabajo, que me salga de la casa, que tome responsabilidades, como si no entendiera que la economía está de la fregada». Mis dedos se apretaron alrededor del plato del pastel. A través de la puerta, observé a mi hijo gesticular desdeñosamente con su botella de cerveza. Honestamente, chavos, el mejor regalo para mí sería que la vieja finalmente desapareciera de mi vida para siempre. Ya me cansé de sus sermones y su control. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me tambaleé hacia atrás, casi dejando caer el pastel. 28 años de cumpleaños, mañanas de Navidad, partidos de fútbol, cuentos antes de dormir. Todo reducido a este momento de crueldad casual. ¿Quién hubiera pensado que tu mamá fuera tan controladora? Miguel estuvo de acuerdo, levantando su botella en saludo burlón. Javier resopló. La doña probablemente tiene toda tu vida planeada en alguna agenda. Eso es lo que hacen las madres mexicanas, ¿verdad? Todo tiene que ser a su manera o de ninguna manera. Eduardo se volteó hacia la casa y rápidamente me hice a un lado, presionándome contra la pared. A veces desearía que simplemente, no sé, encontrara otro lugar donde estar permanentemente. El regalo se deslizó de debajo de mi brazo, aterrizando suavemente en el tapete. Lo agarré justo cuando mis piernas amenazaron con fallar. El reloj adentro, el reloj de mi papá pasado a través de 3 generaciones, de repente parecía inútil. «Podrías mudarte», gritó Sonia desde la mesa, sin levantar la vista de su teléfono. «¿Con qué dinero? Ella controla todo. Actúa como si todavía tuviera 12 años». Eduardo vació su cerveza y tiró la botella vacía a un bote de basura cercano. «Pero bueno, al menos la renta gratis está decente». Más risas estallaron del grupo. Me quedé congelada. Una mujer de 62 años sosteniendo un pastel de cumpleaños
para alguien que deseaba que desapareciera para siempre. Las velas en la cocina ahora parecían inútiles. ¿Qué estaba celebrando? Mis manos comenzaron a temblar. El pastel se tambaleó peligrosamente mientras los recuerdos me inundaron. La fiesta de graduación de Eduardo, donde me había presentado como la que paga todo. La cena familiar donde había puesto los ojos en blanco a cada historia que conté. La mañana de Navidad, cuando apenas había levantado la vista de su teléfono mientras abría los regalos. ¿28 años? ¿Había estado tan ciega todo este tiempo? Me recargué contra el marco de la puerta, luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Dentro de la casa, mi cocina esperaba con decoraciones de cumpleaños que había colgado esta mañana. La mesa del comedor tenía regalos envueltos que había pasado semanas seleccionando. Todo lo que había hecho, todo lo que había planeado, reducido a control no deseado e interferencia molesta. La fiesta continuaba sin conocimiento de mi presencia. Eduardo se había acercado más a la parrilla, volteando hamburguesas mientras Miguel contaba alguna historia que tenía a todos riendo. Se veían tan cómodos, tan naturales en su burla de la mujer que proporcionaba la casa, la comida, el mismo suelo en el que pisaban. Me alejé de la puerta, el pastel aún temblando en mi agarre. El reloj envuelto se sintió como peso muerto en mi otra mano. A través del cristal, podía ver a mi hijo viviendo su verdad, disfrutando una fiesta financiada por alguien que deseaba que desapareciera. Mi pecho se apretó con algo más allá del dolor, algo más frío, más calculador. Pensé en la hipoteca que había estado pagando durante 5 años desde que compré esta casa. Los servicios, el seguro, los impuestos prediales, la comida en el refrigerador, el carro en la entrada que Eduardo manejaba sin permiso, todo lo que daba por sentado mientras deseaba que yo desapareciera de su vida. Me dirigí hacia la cocina, mi mente comenzando a trabajar diferentemente. Si Eduardo quería que me fuera tanto, tal vez era hora de conceder su deseo de cumpleaños, pero no de la manera que él esperaba. El pastel podía esperar, las velas podían esperar. Primero, necesitaba hacer algunas llamadas telefónicas. Habían pasado 10 minutos desde que me había retirado a la cocina. El pastel de cumpleaños estaba abandonado en el mostrador, el betún ligeramente derretido por mis manos temblorosas. Había caminado entre el refrigerador y la ventana, viendo a mi hijo continuar su celebración mientras procesaba la devastación de sus palabras. Ahora, caminé de vuelta a través de la puerta corredera con pasos medidos, sin pastel, sin regalo, sin pretensiones de celebración. Solo una madre exigiendo respuestas de su hijo ingrato. Eduardo estaba parado exactamente donde lo había dejado, botella de cerveza levantada en conversación animada con Miguel y Javier. El humo del asador flotaba perezosamente entre nosotros mientras me acerqué a su círculo. Varios invitados me miraron, probablemente esperando otra interrupción maternal sobre bajar la música o limpiar su desorden. ¡Eduardo! Mi voz cortó a través de sus risas. ¿Podemos hablar en privado? Se volteó con la indiferencia casual de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales. La misma expresión que había usado cuando lo encontré usando mi tarjeta de crédito para compras en línea o cuando los vecinos se quejaban de las fiestas mientras yo trabajaba turnos nocturnos. Mamá, lo que hayas escuchado es cierto. Se encogió de hombros, ni siquiera molestándose en bajar la voz. Estás interfiriendo con mi vida, y todos aquí lo saben. La franqueza me aturdió. Sin vergüenza, sin intento de explicación. Solo honestidad brutal entregada con la confianza de alguien que nunca había sido responsabilizado. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que he hecho por ti? Nadie te pidió que lo hicieras. Esa fue tu decisión de mantenerme. Eduardo tomó otro trago de cerveza, sus amigos asintiendo aprobadoramente. Actúas como si te debiera algo por decisiones que tú tomaste. Miguel se acercó al hombro de Eduardo. El chavo tiene razón, señora Martínez. Los padres eligen tener hijos. La crueldad casual golpeó más fuerte que las palabras de Eduardo. Aquí estaba el sistema de apoyo de mi hijo, habilitando su falta de respeto con justificaciones filosóficas. Miré alrededor del patio trasero, mi patio trasero, pagado con mis ingresos, mantenido con mi trabajo, y vi a los invitados comenzando a notar nuestra conversación. 28 años. Mi voz se mantuvo firme a pesar de la rabia creciendo en mi pecho.
28 años proporcionando todo lo que necesitabas. Y yo nunca pedí nada de eso. La voz de Eduardo se alzó, envalentonada por la audiencia. ¿Quieres gratitud por cosas que nunca solicité? Ese es tu problema, no el mío. Javier se rió, el sonido agudo en el aire nocturno. Mentalidad de vieja escuela. Te sacrifiqué, entonces me debes. Varios invitados habían detenido sus propias conversaciones ahora, formando un círculo suelto alrededor de nuestra confrontación. Algunos se veían incómodos, pero ninguno intervino. Esto era entretenimiento para ellos, un drama familiar desarrollándose en una fiesta que recordarían por semanas. Entonces, cuando les dijiste a tus amigos que deseabas que desapareciera para siempre, ¿lo decías en serio? Los ojos de Eduardo parpadearon con sorpresa, la primera grieta en su fachada casual. No había esperado que supiera las palabras exactas, pero el momento pasó rápidamente, reemplazado por agresión defensiva. Sí, lo decía en serio. Te entrometes, me das sermones. Haces todo sobre tus expectativas. Gesticuló con su botella de cerveza, gotas salpicando sobre las piedras del patio. Tal vez si encontraras tu propia vida, en lugar de tratar de controlar la mía, ambas seríamos más felices. La multitud había crecido ahora. Las conversaciones por todo el patio se habían callado, mientras más invitados se sintonizaron a nuestra confrontación pública. Podía sentir sus ojos en mí, la madre controladora, la madre sobreprotectora que no podía dejar que su hijo adulto viviera libremente. Tu propia casa, tu propia comida, tu propio carro. Cada palabra salió medida, deliberada, todo proporcionado por alguien que deseas que desaparezca. Así es, la sonrisa de Eduardo no tenía calidez. Y cuando finalmente te vayas, extrañaré la renta gratis por unos 5 minutos. Luego me las arreglaré con algo más. Sonia se rió desde la mesa del patio, su atención finalmente atraída de su teléfono. Eduardo, eres terrible. Pero lo dijo como un cumplido, como si su crueldad fuera encantadora en lugar de devastadora. El sonido de su diversión se mezcló con las risitas aprobatorias de Miguel y Javier, creando una banda sonora de burla alrededor de mi humillación. Me quedé allí rodeada de gente celebrando la crueldad de mi hijo. 28 años de alimentaciones a medianoche, proyectos escolares, lecciones de manejo, colegiatura universitaria, todo reducido a interferencia no deseada frente a una audiencia que encontraba la destrucción de nuestra familia divertida. La fiesta continuó a nuestro alrededor, música aún sonando, asado aún humeando, invitados aún bebiendo mi cerveza y comiendo mi comida, mientras presenciaban la desintegración completa de cualquier respeto entre madre e hijo. Me alejé del círculo de caras, algunas sonriendo burlonamente, otras incómodamente evitando mis ojos. La risa de Eduardo me siguió mientras caminé hacia la casa, pero algo había cambiado en esos momentos finales. El dolor se estaba cristalizando en algo más frío, más calculador. ¿Él quería que me fuera? Eso se podía arreglar, pero no de la manera que él esperaba. Las escaleras crujieron bajo mi peso mientras subía al segundo piso, cada paso llevándome más lejos de la risa que aún resonaba por la casa. La puerta de mi recámara se cerró con un clic suave, finalmente separándome de la celebración de mi propia humillación. Me quedé inmóvil por un momento, dejando que el silencio me envolviera. Los sonidos de la fiesta se filtraban a través de las paredes, conversaciones amortiguadas, botellas tintineando, la voz de Eduardo cortando a través de todo con otra broma a mis expensas. A través de la ventana, podía ver a los invitados moviéndose por el patio trasero, sus sombras danzando sobre las piedras del patio en la luz del atardecer. El espejo sobre mi tocador reflejaba a una mujer que apenas reconocía. ¿Cuándo me había convertido en esta persona? Este tapete que absorbía insultos con dignidad silenciosa, que habilitaba la falta de respeto al continuar proveyendo para alguien que deseaba que estuviera muerta. Mi reflejo me devolvía la mirada con ojos vacíos y de repente los recuerdos vinieron como una inundación. El incidente del carro de la primavera pasada pasó por mi mente con dolorosa claridad. Eduardo me había arrastrado a 3 diferentes concesionarios exigiendo que firmara como aval para vehículos que no podía pagar. Cuando sugería algo más razonable, se volvió hacia el vendedor con vergüenza teatral. Perdón por mi mamá, no entiende que la imagen importa en mi campo. El vendedor se había visto incómodo,
Pero Eduardo había continuado con precisión cruel. Piensa que manejar un carro decente es presumir. Eso es lo que pasa cuando te conformas con la mediocridad toda tu vida. Me había quedado allí, chequera en mano, absorbiendo la humillación pública, mientras aún me preparaba para ayudarlo a conseguir el transporte que necesitaba. El Honda usado con el que finalmente nos conformamos me había costado 200,000 pesos. Se había quejado por meses. Otro recuerdo surgió sin ser invitado. La cena de Navidad donde había invitado a sus amigos, esperando construir puentes. Había pasado días preparándome, queriendo mostrar al círculo social de Eduardo que su madre no era la ogro controladora que aparentemente había descrito. La verdad, señora Martínez, Eduardo nos dice que usted es muy estricta con todo, había dicho Miguel durante el postre, su tono llevando burla apenas disimulada. Debe ser difícil tener a alguien monitoreando cada movimiento. Eduardo se había reído, levantando su copa de vino. No tienes idea. Mamá cree que sabe qué es mejor para todos. Me había sentado en la cabecera de mi propia mesa, sirviendo vino que había pagado a gente que abiertamente se burlaba de mí, mientras mi hijo orquestaba toda la actuación. Pero esta noche había sido diferente. Esta noche, Eduardo finalmente había dicho lo que realmente pensaba, y algo dentro de mí había cambiado permanentemente. Caminé hacia la ventana y miré hacia el patio trasero. Ahí estaba, animado y gesticulando con una cerveza fresca, probablemente relatando su última victoria sobre la vieja. Sus amigos se agrupaban alrededor de él como discípulos, colgándose de cada palabra de su actuación. Todos estaban viviendo en mi casa, comiendo mi comida, bebiendo mi alcohol, celebrando mi derrota pública. ¿Cuántos años había estado financiando mi propia falta de respeto? La parte analítica de mi mente comenzó a activarse. El mismo proceso metodológico que había usado para resolver problemas complejos durante 3 décadas, administrando mi pequeño negocio familiar. Variables, restricciones, resultados deseados. Eduardo quería que me fuera de su vida. Yo quería respeto, o al menos un fin al desprecio activo. El enfoque actual, paciencia, generosidad, esperando eventual gratitud, había fallado completamente. Era hora de una metodología diferente. Me alejé de la ventana y me enfrenté a mí misma en el espejo otra vez. Esta vez vi algo diferente. No una víctima, no un tapete, sino una mujer con recursos, opciones y la inteligencia para usarlos efectivamente. Eduardo tenía 28 años y nunca había tenido un trabajo real. No tenía ahorros, no tenía historial crediticio, no tenía habilidades prácticas de vida más allá de consumir lo que otros proporcionaban. Todo su estilo de vida dependía de mi disposición continua de subsidiar su comodidad, mientras él públicamente se burlaba de mi existencia. ¿Qué pasaría si ese subsidio simplemente desapareciera? El pensamiento envió una claridad fría a través de mi sistema. Yo era dueña de esta casa completamente. Cada factura de servicios, cada pago de seguro, cada evaluación de impuestos prediales venía de mis cuentas. El refrigerador que saqueaba, el internet que usaba, la electricidad que alimentaba sus sesiones nocturnas de videojuegos, todo mío. Si Eduardo realmente quería que me fuera de su vida, tal vez era hora de conceder ese deseo. Pero en mis términos, no los suyos. Me moví hacia la puerta, mi mano descansando en la manija. La fiesta continuaba abajo, ajena al cambio que acababa de ocurrir en la mujer que lo hacía todo posible. Eduardo estaba a punto de aprender la diferencia entre independencia y abandono, entre libertad y responsabilidad. Había pedido espacio de la influencia de su madre. Pronto tendría todo el espacio que pudiera manejar. Habían pasado 25 minutos desde que me había alejado de ese círculo de burla. Ahora descendí las escaleras con pasos medidos, cada uno llevándome más cerca de una confrontación que cambiaría la dinámica de esta casa permanentemente. La puerta trasera se abrió a la misma escena que había dejado. Música bombeando de las bocinas portátiles, invitados agrupados alrededor del patio con tragos, Eduardo dominando la conversación cerca de la parrilla. Pero algo fundamental había cambiado, no en la fiesta, sino en mí. Caminé directamente a través del patio hacia la mesa del DJ, donde alguien había instalado el sistema de sonido. Las conversaciones continuaron a mi alrededor,
La mayoría de los invitados, inconscientes de que la mujer que era dueña de todo lo que estaban disfrutando acababa de tomar una decisión que alteraría su velada considerablemente. El micrófono inalámbrico estaba junto a las bocinas, exactamente donde había esperado encontrarlo. Lo levanté con la misma precisión calmada que una vez había usado para presentar soluciones comerciales a juntas directivas. La música continuó por otro momento antes de que localizara el control de volumen. El silencio cayó sobre el patio trasero como una cortina bajando. La fiesta terminó. Mi voz se escuchó claramente a través de las bocinas hasta cada rincón de mi propiedad. Le pido a todos que salgan de mi propiedad ahora. Las palabras aterrizaron con el impacto de un golpe físico. Las conversaciones se detuvieron a media oración. Las botellas de cerveza se pausaron a medio camino a los labios. Incluso los invitados más intoxicados entendieron que algo significativo acababa de ocurrir. La cara de Eduardo pasó por una secuencia rápida de emociones, sorpresa, vergüenza, luego asentándose en la arrogancia familiar que había definido nuestra relación por años. Nadie se va a ningún lado, se adelantó, dirigiéndose a la multitud en lugar de a mí. Esta es mi fiesta, y todos son bienvenidos a quedarse tanto como quieran. Miguel inmediatamente se movió al lado de Eduardo, su apoyo tan predecible como el amanecer. Rosa, no arruines la celebración del chavo. Es su cumpleaños. Esta es mi propiedad, respondí al micrófono, mi voz firme y factual. Tengo el derecho legal de decidir quién se queda y quién se va. Javier se rió, el mismo sonido desdeñoso que había escuchado antes. Ándele, señora Martínez, no sea dramática. No estamos lastimando nada. Varios invitados se movieron incómodamente, sintiendo el conflicto familiar escalando más allá de límites normales. Pero el círculo interno de Eduardo se unió alrededor de él con la lealtad de gente que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Mamá, baja el micrófono y deja de avergonzarte. La voz de Eduardo llevaba el tono condescendiente que había perfeccionado durante años de dar mi apoyo por sentado. Estos son mis amigos, esta es mi fiesta, y te estás comportando como una loca. El micrófono amplificó mi respuesta a cada invitado esparcido por el patio. Yo soy dueña de esta casa. Yo pago la hipoteca, los servicios, el seguro y los impuestos prediales. Esta no es tu propiedad, Eduardo, es mía. ¿Y qué? Me has estado manteniendo por años. Eso es lo que hacen las madres. Gesticuló desdeñosamente actuando para su audiencia. No puedes simplemente correr a la gente porque estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Sonia se rió desde su posición en la mesa del patio, aparentemente encontrando divertida nuestra disputa legal familiar. Varios otros invitados murmuraron entre ellos, pero ninguno se movió hacia la salida. En realidad sí puedo. El micrófono aseguró que mis palabras llegaran a todos claramente. Cualquier dueño de propiedad tiene el derecho de pedir que la gente se vaya. Si se rehúsan, se convierte en invasión de propiedad. La certeza casual en mi voz pareció penetrar incluso la confianza alimentada por alcohol de Eduardo. Miró alrededor a sus amigos, buscando el mismo apoyo que lo había emboldado durante nuestra confrontación anterior. No hablas en serio, dijo Miguel, pero su tono había perdido algo de su desdeño anterior. No llamarías realmente a la policía a la fiesta de cumpleaños de tu propio hijo. Obsérvame. Dejé el micrófono en la mesa y me volteé hacia la casa. Tienen 5 minutos para irse voluntariamente. Después de eso, la policía los removerá como invasores. La voz de Eduardo se alzó detrás de mí. Ya no la burla controlada de antes, sino algo acercándose al pánico. Mamá, no puedes hacer esto. Esta gente son mis amigos. Me detuve en la puerta trasera y miré sobre la reunión una última vez. 30 años de recibir a los amigos de Eduardo, comprando comida para sus fiestas, limpiando el desorden después y soportando su falta de respeto casual en mi propio patio trasero. Querías que me fuera de tu vida, dije, mi voz llegando sin amplificación. Así es como funciona eso. Cuando me voy, mi casa se va conmigo. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, amortiguando la erupción de voces que siguieron. A través de la ventana de la cocina, podía ver a los invitados mirando hacia la casa con incertidumbre, algunos ya moviéndose hacia la puerta lateral. Caminé al teléfono de la pared y marqué al 911. 25 minutos después de mi llamada telefónica,
Luces rojas y azules barrieron el patio trasero como un faro cortando a través de la oscuridad. La atmósfera casual de la fiesta se evaporó cuando los invitados notaron la patrulla entrando a mi entrada. El oficial Ramírez apareció primero a través de la puerta lateral, su uniforme y placa inmediatamente comandando atención de cada persona en mi propiedad. Su compañera, la oficial García, lo siguió de cerca, ambos cargando la autoridad inconfundible que viene con poder legal. ¿Quién llamó a la policía? La voz del oficial Ramírez llevaba la neutralidad profesional que había esperado de las fuerzas del orden. Yo lo hice. Me adelanté desde mi posición cerca de la puerta trasera. Esta es mi propiedad, y les pedí a estas personas que pararan la fiesta y se fueran. Se rehusaron. Ramírez asintió, sacando una pequeña libreta mientras inspeccionaba la multitud de invitados que de repente se habían vuelto muy interesados en sus tragos y conversaciones. La música había parado completamente, dejando solo el sonido de risa nerviosa y discusiones susurradas. ¿Puede verificar la propiedad de esta casa, señora? Le entregué mi credencial de lector y el estado de cuenta de impuestos prediales, documentos que había recuperado mientras esperaba su llegada. 28 años de ser propietaria y cría me habían enseñado la importancia de documentación apropiada. La oficial García dio un paso hacia el centro del patio, su voz cortando el aire nocturno con claridad oficial. Todos los presentes deben salir de esta propiedad privada inmediatamente. La dueña de la propiedad ha solicitado su partida, y la presencia continua constituye invasión de propiedad. La reacción fue inmediata y variada. Varios invitados cerca del área del jardín rápidamente comenzaron a juntar sus pertenencias, claramente incómodos con la participación policial en lo que habían asumido era una simple disputa familiar. Otros miraron hacia Eduardo, buscando guía de alguien que no tenía autoridad legal para darla. «Esto no es justo», la voz de Sonia se alzó sobre el murmullo general de confusión. «Teníamos permiso, Eduardo nos invitó». «Señorita, hijos adultos viviendo en las casas de sus padres no tienen el derecho legal de autorizar invitados contra los deseos del dueño de la propiedad», respondió García, con la paciencia de alguien que había manejado situaciones similares incontables veces. Eduardo se adelantó, su confianza anterior sacudida pero no completamente rota. «Oficiales, esto es ridículo. Es mi fiesta de cumpleaños y mi madre solo está siendo vengativa». Ramírez volvió su atención a mi hijo con desapego profesional. «Señor, las disputas familiares no cambian la ley de propiedad. Si su madre es dueña de esta propiedad y quiere que los invitados se vayan, necesitan cumplir». Observé desde mi posición cerca de la casa, mientras la multitud comenzó a adelgazarse. Aproximadamente la mitad de los invitados ya habían comenzado a moverse hacia la puerta lateral, claramente no queriendo participar en una intervención policial. Estas eran personas sensatas que entendían que desafiar a las fuerzas del orden por una fiesta de patio trasero no valía las consecuencias potenciales. Pero el grupo central de Eduardo permaneció desafiante. Miguel y Javier lo flanquearon como guardaespaldas, su lealtad aparentemente más fuerte que su sentido común. Sonia permanecía cerca, aún aferrando su trago, como si la fiesta de alguna manera pudiera continuar, a pesar de oficiales uniformados parados en medio del patio. «¿Cuánto tiempo tienen para irse?», le pregunté al oficial Ramírez, manteniendo el mismo tono calmado que había usado durante toda la noche. «Típicamente permitimos una cantidad razonable de tiempo para cumplimiento», respondió. Pero el rechazo continuo después de notificación oficial se convierte en un asunto más serio. Las implicaciones colgaron en el aire como humo de la parrilla abandonada. La cara de Eduardo mostró las primeras señales reales de incertidumbre mientras procesaba lo que, asunto más serio, podría significar en términos prácticos. «Mamá, no puedes realmente arrestarnos por tener una fiesta», dijo, pero la confianza que lo había llevado a través de nuestras confrontaciones anteriores había disminuido notablemente. «No estoy arrestando a nadie», respondí verdaderamente. «Simplemente estoy ejerciendo mis derechos legales como dueña de propiedad. Lo que pase después depende enteramente de si la gente elige respetar esos derechos». García revisó su reloj e inspeccionó a los invitados restantes. Aquellos que deseen irse voluntariamente deberían hacerlo ahora. Cualquiera que aún esté presente en 5 minutos será considerado en violación de las leyes de invasión de propiedad. El anuncio desencadenó otra ola de partidas.
Incluso algunos de los partidarios de Eduardo comenzaron a dirigirse hacia la puerta. Su lealtad fue probada por la perspectiva de consecuencias legales reales. La fiesta, que había comenzado con 20 invitados, se estaba reduciendo rápidamente a un núcleo obstinado de tal vez 6 o 7 personas. Eduardo miró alrededor a su red de apoyo menguante, finalmente comenzando a comprender la realidad de su situación. Pero en lugar de retroceder, cruzó sus brazos y plantó sus pies más firmemente en las piedras de mi patio. «Yo vivo aquí», anunció a los oficiales. «Esta es mi casa también». La paciencia del oficial Ramírez había llegado a su límite profesional. Se acercó más a Eduardo, su mano moviéndose hacia las esposas en su cinturón con eficiencia practicada. «Joven, está violando la ley. Esta es su oportunidad final de irse voluntariamente». La respuesta de Eduardo vino con la misma arrogancia que había definido nuestra relación por años, pero ahora llevaba el peso de consecuencias legales genuinas. «No me voy a ningún lado. Esto es ridículo. No puedes arrestar a alguien por estar en su propia casa». «En realidad sí podemos». García se movió para flanquear a Eduardo desde la izquierda, su posicionamiento profesional y deliberado. «Usted no es dueño de esta propiedad y se le ha ordenado irse por la dueña legal». La realidad de su situación pareció golpear a Eduardo como agua fría. Sus ojos saltaron entre los dos oficiales, luego hacia mí parada cerca de la puerta trasera, luego a sus amigos restantes que observaban en silencio aturdido. «Mamá, diles que esto está loco. Yo vivo aquí». «Vives aquí con mi permiso», respondí calmadamente. «Permiso que estoy retirando». Ramírez se adelantó con las esposas visibles. «Dese vuelta y ponga sus manos detrás de su espalda. ¿Hablas en serio ahora?». La voz de Eduardo se quebró ligeramente, la primera señal de que su bravata finalmente estaba dando paso al miedo genuino. «¿Realmente me vas a arrestar?». «Dese vuelta ahora». El momento se estiró como un alambre tenso. Observé la cara de mi hijo ciclar a través de incredulidad, ira y finalmente una clase desesperada de pánico, mientras se daba cuenta de que 28 años de evitar consecuencias acababan de llegar a su fin. Eduardo lentamente se dio vuelta, sus movimientos rígidos con resentimiento. El clic de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas resonó a través del patio vacío con la finalidad de una puerta cerrándose. «Eduardo Martínez está arrestado por invasión criminal de propiedad y falta de cumplir con una orden legal», declaró Ramírez con la neutralidad profesional de alguien que había hecho esto cientos de veces. Sonia jadeó desde su posición cerca de la parrilla abandonada. «Esto no puede estar pasando. Rosa, no puedes dejar que arresten a tu propio hijo». La encontré con la misma calma que había mantenido durante toda la noche. «No estoy dejando que hagan nada. Los llamé específicamente porque Eduardo se rehusó a respetar mis derechos de propiedad». Mientras los oficiales comenzaron a caminar a Eduardo hacia la puerta lateral, se torció para enfrentarme. Su expresión se transformó en algo que nunca había visto antes, odio genuino mezclado con incredulidad. «Mamá, nunca te voy a perdonar por esto. Crees que has ganado algo, pero acabas de cometer el error más grande de tu vida». El veneno en su voz me habría devastado solo horas antes. Ahora simplemente confirmó que mi decisión de tomar acción drástica había sido correcta. Un hijo que podía hablar a su madre con tal odio mientras era arrestado por invasión en la propiedad de su madre, había perdido cualquier reclamo a lealtad familiar. «Ya veremos», respondí. Ramírez abrió la puerta trasera de la patrulla, su mano guiando la cabeza de Eduardo mientras se subía al asiento trasero. A través de la ventana, podía ver la cara de mi hijo contorsionada con rabia, su boca moviéndose en lo que asumí eran amenazas adicionales que estaba agradecida de no escuchar. Miguel se adelantó, su confianza anterior completamente evaporada. «Oficial, ¿cuánto tiempo lo van a tener? ¿Cuándo podemos pagarlo?». «Eso depende de los cargos y la decisión del juez», respondió García. «Invasión criminal de propiedad puede llevar una sentencia de hasta 2 semanas en la cárcel del condado, más multas». 2 semanas. El número se asentó en mi mente con satisfacción perfecta. 2 semanas me darían tiempo adecuado para hacer los cambios que había estado contemplando durante mi transformación arriba. El motor de la patrulla arrancó, y las luces rojas y azules comenzaron a rotar otra vez, mientras el vehículo salía de reversa de mi entrada. Observé
desde mi posición en el porche trasero, mientras mi hijo era llevado oficialmente bajo custodia policial, finalmente enfrentando consecuencias reales por sus elecciones. Sonia estaba parada llorando cerca de las decoraciones abandonadas de la fiesta, mientras Miguel y Javier juntaban botellas vacías con la eficiencia confundida de gente que no sabía qué más hacer. La fiesta había terminado en todos los sentidos, y mi patio trasero me pertenecía otra vez. En minutos, incluso los partidarios más cercanos de Eduardo habían juntado sus pertenencias y salido por la puerta lateral. El equipo de música estaba silencioso, la parrilla enfriándose en el aire nocturno, platos de papel y vasos de plástico esparcidos por superficies que estaría limpiando mañana. Pero esta noche me quedé sola en mi espacio reclamado, escuchando el silencio que había reemplazado años de ruido irrespetuoso. El trabajo real apenas comenzaba. La primera mañana sin la presencia de Eduardo se sintió como entrar a una casa completamente diferente. El café se preparó en silencio absoluto, mientras me senté en la mesa de la cocina, ya no escuchando por sonidos de quejas o demandas resonando desde arriba. Una llamada rápida a la oficina del secretario del condado confirmó lo que la oficial García había mencionado. Eduardo serviría 14 días por invasión criminal de propiedad y conducta desordenada. Su fecha de liberación estaba programada para el 29 de abril a las 9 a.m. 14 días. Exactamente 2 semanas para implementar el plan que se había cristalizado durante esos momentos finales de su arresto. Durante los días siguientes, comencé a trabajar con la misma precisión metódica que había definido mi carrera administrando mi tienda familiar. El primer paso involucró reunir información sobre la situación real de Eduardo versus la fantasía que había estado viviendo. Saqué registros financieros abarcando los últimos 5 años. Renta equivalente en nuestro vecindario, 35,000 pesos mensuales. Los servicios promediaban 4,500, costos de comida que había cubierto, aproximadamente 5,000 mensuales. Seguro, mantenimiento, impuestos prediales y gastos incidentales llevaron su costo real de vivir a aproximadamente 52,000 pesos por mes, 624,000 pesos anuales. Eso es lo que había costado mantener el desempleo de Eduardo, sin contar los gastos adicionales para sus fiestas, dinero para gasolina y varias emergencias que requerían intervención financiera inmediata. Durante mi fase de investigación, también investigué las condiciones actuales del mercado inmobiliario. Casas similares en nuestro vecindario se estaban vendiendo entre 10 y 11 millones de pesos, dependiendo de la condición y ubicación exacta. La mía, meticulosamente mantenida y recientemente actualizada, probablemente comandaría el extremo superior de ese rango. El recuerdo que siguió surgiendo durante esas sesiones silenciosas de planeación fue el incidente de la feria de trabajo de noviembre pasado. Había llevado a Eduardo a 3 oportunidades de empleo diferentes. Esperé pacientemente mientras él presentaba solicitudes. Incluso le di coaching en técnicas de entrevista la noche anterior. Regresaba de cada entrevista con explicaciones elaboradas sobre por qué las posiciones no eran adecuadas. El gerente parecía un microgerente. El sueldo era insultante para alguien con mi potencial. El viaje se comería la mitad de mi salario en costos de gasolina. En una semana había descubierto a través de un amigo que Eduardo había saboteado intencionalmente cada entrevista, llegando tarde, vestido inapropiadamente y dando respuestas frívolas diseñadas para asegurar el rechazo. Cuando lo confronté, su respuesta había sido brutalmente honesta. ¿Por qué tomaría algún trabajo de salario mínimo cuando tú proporcionas todo lo que necesito aquí? Esa conversación debería haber sido la llamada de atención. En lugar de eso, había absorbido su lógica y continué habilitando el mismo comportamiento que estaba destruyendo cualquier posibilidad de respeto mutuo. Al final de la primera semana de su encarcelamiento, mi decisión se había cristalizado completamente. Eduardo quería que desapareciera de su vida. Había declarado este deseo públicamente, repetidamente y con suficiente crueldad para demostrar intención genuina. Muy bien. Desaparecería, pero no como la madre derrotada que él esperaba manipular indefinidamente. La casa se vendería mientras él estaba sentado en la cárcel del condado, felizmente inconsciente de que su viaje gratis estaba terminando permanentemente. Las ganancias financiarían una jubilación cómoda en algún lugar lejos de la Ciudad de México, en algún lugar donde Eduardo nunca pensaría buscar a una madre
que había deseado que desapareciera. Pasé la segunda semana investigando comunidades de jubilados en diferentes estados, lugares donde 11 millones de pesos podrían comprar una casa modesta y proporcionar años de independencia pacífica. Yucatán, Querétaro, San Luis Potosí, estados con costos de vida razonables y sin conexiones a mi vida actual. Las amenazas de Eduardo durante su arresto habían dejado una cosa perfectamente clara. Me veía como un obstáculo a ser superado, no como una madre a ser respetada. Su promesa de que me arrepentiría de hacer cumplir límites era exactamente el tipo de lenguaje manipulativo que había estado tolerando por años. Pero esta vez no habría retroceso, no habría compromiso, no habría erosión gradual de mi resolución a través de manipulación emocional. El enfoque ingenieril a este problema era elegantemente simple: remover la variable causando disfunción del sistema. En este caso, esa variable era mi apoyo financiero continuo para alguien que abiertamente despreciaba a la persona que lo proporcionaba. Mientras la fecha de liberación de Eduardo se acercaba, finalicé mi investigación y confirmé mi decisión. La tarjeta de negocios de la agente de bienes raíces estaba junto a mi café matutino, esperando la llamada telefónica que pondría todo en movimiento. 28 años de guía paciente, apoyo financiero y amor incondicional habían producido nada más que derecho, falta de respeto y amenazas de represalia cuando los límites finalmente se hicieron cumplir. Era hora de mostrar a Eduardo cómo se veía realmente desaparecer. Alcancé el teléfono para llamar a Patricia Hernández, la agente de bienes raíces, cuyas reseñas en línea sugerían que se especializaba en ventas rápidas y eficientes. La llamada a Patricia se programó para el día siguiente. Esa misma noche, mientras Eduardo cumplía su 13º día en la cárcel, finalicé los últimos detalles de lo que sería la lección más importante de su vida. Al día siguiente, cuando él saliera esperando volver a la casa, que había sido su refugio de responsabilidades, descubriría que su madre había finalmente tomado su consejo sobre desaparecer de su vida. Pero esta vez, cuando desapareciera, llevaría consigo todo lo que había hecho posible su cómoda existencia. La casa que había habilitado su falta de respeto pronto pertenecería a extraños que realmente apreciaran tener un lugar al que llamar hogar. La ingeniería de esta venganza satisfacía cada aspecto de mi naturaleza metódica. Variables controladas, cronogramas sincronizados, recursos asignados eficientemente y resultado deseado garantizado a través de canales legales que Eduardo mismo había iniciado. Para cuando él caminara fuera de la cárcel del condado el martes por la mañana, el hogar que había dado por sentado estaría en proceso de transferencia a compradores que realmente querían vivir ahí. Y su madre, la mujer que había deseado que desapareciera para siempre, finalmente le habría concedido exactamente lo que pidió. El teléfono sonó temprano esa mañana. Era Patricia con noticias que cambiarían todo para siempre. Señora Martínez, tengo una oferta completa por su casa. Pago de contado, sin contingencias. Los nuevos dueños pueden cerrar mañana mismo a las 9:30 de la mañana. Perfecto. Eduardo saldría a las 9:00, dándole justo tiempo suficiente para regresar a casa antes de descubrir que el hogar ya no existía en ningún sentido significativo. Excelente trabajo, Patricia. Ese bono está bien ganado. Las siguientes 24 horas se comprimieron en un torbellino de arreglos finales que habrían impresionado a cualquier gerente de proyectos. Camiones de mudanza, firma de documentos, transferencia de llaves y la coordinación cuidadosa de un plan de venganza 2 semanas en proceso. La familia Rodríguez llegó con sus 2 hijos en un camión de mudanza lleno de la energía esperanzada que viene con empezar de fresco en un nuevo hogar. Su emoción me recordó mis propios sentimientos cuando compré esta casa por primera vez hace 30 años, cuando Eduardo aún estaba agradecido por los cuentos antes de dormir y las fiestas de cumpleaños. Señora Martínez, muchas gracias por aceptar nuestra oferta tan rápidamente, dijo Ana mientras sus hijos corrían por lo que había sido el hogar de la infancia de Eduardo. Sabemos que tenía prisa por vender. Las circunstancias de la vida cambian rápidamente a veces. Le entregué a Carlos el control del garaje y las llaves de la casa, sintiendo el peso simbólico de transferir la propiedad a gente que realmente apreciaría vivir ahí. Tengo un pequeño favor que pedir. Por supuesto, lo que sea. Mi hijo está viajando y puede pasar mañana sin saber sobre la venta. ¿Podrían darle esta nota?
Le entregué a Ana un sobre sellado con el nombre de Eduardo, escrito en mi cuidadosa letra. Ella lo aceptó con el tipo de cortesía servicial que caracterizaba a gente que entendía la complejidad de la logística familiar durante transiciones de vida importantes. El contenido de la nota había sido cuidadosamente elaborado durante varios borradores. Breve, emocionalmente neutral y devastadoramente final. Eduardo, dijiste que querías que desapareciera de tu vida para siempre. He decidido conceder tu deseo. La casa ha sido vendida. Estaré viajando extensivamente y seré inalcanzable indefinidamente. Ahora tienes la independencia que siempre demandaste. Rosa. 40 palabras que resumían 28 años de apoyo financiero, inversión emocional y falta de respeto acumulada. Sin dirección de reenvío, sin explicación de cronograma, sin oportunidad para negociación o manipulación emocional. Después de que la familia Rodríguez se instaló en su nuevo hogar, caminé a la casa de al lado de don Fernando con una sola maleta y una solicitud que me posicionaría perfectamente para la revelación de mañana. Don Fernando había sido mi vecino por 15 años, un hombre confiable que ayudaba con la remoción de nieve y aceptaba paquetes cuando viajaba por trabajo. Nuestra amistad operaba en el nivel cómodo de respeto mutuo, sin intrusión personal excesiva. ¿Puedo quedarme contigo un par de días, Fernando? Estoy entre situaciones de vivienda. Por supuesto, comadre Rosa. ¿Qué pasó con la casa? La vendí. Es hora de cambios importantes en mi vida. Su expresión mostró preocupación genuina mezclada con curiosidad, pero Fernando siempre había poseído la sabiduría de evitar entrometerse en asuntos personales que no se ofrecían libremente. ¿Qué hay de Eduardo? ¿Dónde se va a quedar cuando regrese de donde sea que haya estado? Eduardo es un adulto. Él se las arreglará con sus propios arreglos. Algo en mi tono debe haber transmitido la finalidad de esa declaración, porque Fernando asintió sin perseguir el tema más. Su cuarto de huéspedes era cómodo y, más importante, posicionado con una vista perfecta de la entrada frontal de mi antigua casa. Esa noche me senté junto a la ventana de Fernando viendo a la familia Rodríguez desempacar cajas y arreglar muebles en cuartos donde Eduardo había pasado años dando mi generosidad por sentada. Mañana por la mañana caminaría por esa entrada esperando reanudar su cómodo estilo de vida de desempleo subsidiado por habilitación maternal. En lugar de eso, conocería a extraños que eran dueños de todo lo que había asumido, estaría siempre disponible para su uso. La precisión ingenieril de este plan de venganza satisfacía cada aspecto de mi naturaleza metódica. Variables controladas, cronogramas sincronizados, recursos asignados eficientemente y resultado deseado garantizado a través de canales legales que Eduardo mismo había iniciado. Fernando tocó la puerta del cuarto de huéspedes alrededor de las 10 p.m., trayendo toallas frescas y el tipo de hospitalidad práctica que había caracterizado toda nuestra amistad. Todo lo que necesitas está aquí, Rosa. Todo está perfecto, Fernando. Gracias por el alojamiento. Quédate el tiempo que sea necesario. Sea lo que sea que esté pasando con tu situación familiar, tienes apoyo aquí. Me dejó sola con mis pensamientos y mi vista de la casa donde Eduardo esperaba continuar viviendo a mis expensas. Mañana traería la lección definitiva en consecuencias, entregada con la misma precisión que una vez apliqué para resolver problemas complejos. Lo último que vi antes de apagar las luces fue a Ana Rodríguez cerrando las cortinas en lo que había sido la ventana del cuarto de Eduardo. Las 9:30 llegaron con la precisión que había estado orquestando por 2 semanas. Desde la ventana de arriba de Fernando, observé a Eduardo doblar la esquina hacia nuestra calle, caminando con la confianza casual de alguien regresando a territorio familiar. Se veía exactamente como había esperado después de 2 semanas en la cárcel del condado. Ligeramente más delgado, usando la misma ropa en la que había sido arrestado, cargando una pequeña bolsa de plástico conteniendo cualquier artículo personal que le habían devuelto. Su postura no mostraba rastro de humildad o reflexión, solo la anticipación ansiosa de alguien listo para reanudar su cómodo estilo de vida. Eduardo se acercó a la entrada frontal sin vacilación, sacando llaves que ya no funcionarían en cerraduras que ya no eran suyas para abrir. La vista de él alcanzando confiadamente una puerta que pertenecía a extraños me impactó como la metáfora perfecta para todo lo que estaba mal con nuestra relación. Los niños Rodríguez
Estaban jugando en el jardín frontal mientras Carlos descargaba cajas de su camión. El sonido de voces desconocidas hablando hizo que Eduardo se detuviera, su expresión cambiando de confianza a confusión mientras procesaba la escena ante él. «Disculpen». Su voz llevaba el tono de derecho que había escuchado incontables veces cuando quería algo de gente que consideraba por debajo de su atención. «¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué están haciendo en mi casa?» Carlos se enderezó de la caja de mudanza que había estado levantando, su expresión mostrando la confusión educada de alguien encontrando una situación inesperada. «Perdón, amigo, pero esta es nuestra casa ahora. La compramos la semana pasada». «Eso es imposible». La voz de Eduardo se alzó con el tipo de indignación que había perfeccionado durante años, de tener su realidad desafiada por hechos inconvenientes. «Yo vivo aquí. Esta es la casa de mi familia». Ana apareció en la entrada, claramente atraída por la conmoción en su jardín frontal. Evaluó el estado agitado de Eduardo con la evaluación práctica de una madre que había lidiado con incontables disputas vecinales y conflictos infantiles. «¿Es usted Eduardo Martínez?», preguntó, con la educación cuidadosa que caracterizaba su enfoque completo a esta situación incómoda. «Sí, finalmente alguien con sentido. Ahora, por favor, expliquen por qué hay extraños en mi casa con todas sus pertenencias». ¿La antigua dueña le dejó algo? Ana desapareció brevemente en la casa, regresando con un sobre sellado que contenía 2 semanas de planeación cuidadosa, condensadas en 40 palabras devastadoras. Eduardo aceptó el sobre con la renuencia suspicaz de alguien que había aprendido a esperar malas noticias de documentos de aspecto oficial. Sus dedos temblaron ligeramente mientras rompió el sello, la primera señal física de que alguna parte de él entendía que este momento cambiaría todo. Me incliné hacia adelante contra la ventana de Fernando, observando la cara de mi hijo mientras leía la nota que completaría su educación en consecuencias y gratitud. «Eduardo, dijiste que querías que desapareciera de tu vida para siempre. He decidido conceder tu deseo. La casa ha sido vendida. Estaré viajando extensivamente y seré inalcanzable indefinidamente. Ahora tienes la independencia que siempre demandaste. Rosa». La progresión a través de sus facciones fue exactamente lo que había anticipado. Confusión, incredulidad, comprensión creciente y finalmente realización devastadora. 28 años de dependencia financiera, manipulación emocional y falta de respeto casual habían llevado a este momento donde Eduardo finalmente entendía el costo real de dar el amor y apoyo de su madre por sentado. Esto no puede ser real. Su voz había perdido todo rastro de derecho, reemplazado por algo acercándose al pánico. «No puede simplemente vender nuestra casa y desaparecer. Así no es como funcionan las familias». «Señor, lamento su situación», dijo Carlos con simpatía genuina. «Pero tenemos todo el papeleo legal. La venta se completó ayer por la mañana». Las piernas de Eduardo parecieron fallar ligeramente, forzándolo a recargarse contra el buzón que ya no pertenecía a su familia. La bolsa de plástico de la cárcel cayó de su agarre, derramando sus pocas pertenencias en la banqueta que una vez había llevado a su puerta frontal. ¿Dónde se supone que viva? ¿Cómo se supone que coma? Las preguntas salieron como susurros desesperados, en lugar de las demandas a las que me había acostumbrado a escuchar. Ana y Carlos intercambiaron miradas, claramente incómodos con presenciar esta crisis familiar, pero inciertos sobre cómo ayudar a alguien cuya madre había orquestado deliberadamente su falta de hogar. Desde mi posición oculta, sentí una mezcla compleja de satisfacción y simpatía inesperada. La justicia era perfecta. Eduardo había recibido exactamente lo que había afirmado querer, pero ver su colapso emocional completo despertó algo incómodamente cercano a la preocupación maternal. Se quedó ahí en la banqueta, leyendo y releyendo la nota, como si la repetición pudiera cambiar su contenido. La casa detrás de él bullía con la actividad de una familia que apreciaba tener un lugar al que llamar hogar, mientras él enfrentaba la realidad de no tener a dónde ir. 28 años de habilitación habían terminado con 40 palabras y una casa vendida. La lección, en consecuencias, estaba completa, entregada con la misma precisión que una vez apliqué para resolver problemas complejos. Eduardo dobló la nota cuidadosamente y se alejó sin otra palabra a la familia Rodríguez. Horas pasaron antes de que pudiera alejarme de la ventana de Fernando.
Eduardo había desaparecido doblando la esquina, pero la imagen de sus lágrimas permanecía quemada en mi memoria como una fotografía inesperada. Había llorado. No las lágrimas enojadas y manipuladoras que había presenciado durante rabietas infantiles, sino sollozos genuinos y desconsolados de alguien que finalmente había entendido el costo real de sus elecciones. Por 28 años, me había preguntado si existía alguna emoción auténtica debajo de su exterior de derecho. La respuesta había llegado precisamente cuando ya no importaba. Fernando me encontró en su cocina esa noche, mirando una taza de café que se había enfriado mientras procesaba las secuelas complejas de venganza exitosa. ¿Día difícil viendo el drama del vecindario?, preguntó con el tono cuidadoso de alguien que sospechaba más de lo que estaba dispuesto a decir directamente. Algo así. El joven parecía bastante molesto por perder la casa familiar. Encontré los ojos de Fernando, viendo la preocupación genuina de alguien que había presenciado dolor sin entender sus orígenes. A veces las consecuencias toman años en llegar, pero siempre llegan eventualmente. Fernando asintió con la sabiduría de alguien que había vivido lo suficiente para entender que la justicia rara vez llega a tiempo, pero rara vez falla en llegar del todo. Gracias por la hospitalidad, dije, levantándome de la mesa donde había pasado tantas horas planeando y tramando. Me voy mañana por la mañana. ¿A dónde te diriges, Rosa? Al mar. Es hora de empezar completamente de cero. Fernando no presionó por detalles, entendiendo instintivamente que algunos cambios de vida requieren privacidad en lugar de explicación. La mañana siguiente llegó con el tipo de sol que hace que los nuevos comienzos parezcan no solo posibles, sino inevitables. Cargué mi sola maleta en el carro que apenas había manejado durante 2 semanas de planeación estratégica, sintiéndome más ligera de lo que había estado en décadas. Fernando apareció en su porche mientras salía de reversa de su entrada, levantando una mano en despedida que llevaba 30 años de respeto vecinal comprimido en un solo gesto. Le devolví el saludo, genuinamente agradecida por su apoyo involuntario durante la decisión moral más compleja de mi vida. La carretera se extendía hacia el oeste, llevándome lejos de todo lo que había conocido hacia posibilidades que no me había atrevido a imaginar hace 2 semanas. 11 millones de pesos en mi cuenta bancaria, sin obligaciones familiares, nadie dependiendo de mi apoyo financiero o disponibilidad emocional. Eduardo había conseguido exactamente lo que había afirmado querer. Una madre que había desaparecido de su vida para siempre. Había concedido su deseo de cumpleaños con la misma precisión que una vez apliqué para resolver problemas técnicos complejos. La justicia era perfecta, entregada a través de consecuencias naturales en lugar de venganza maliciosa. Sin embargo, sus lágrimas habían cambiado algo fundamental en la ecuación. No el resultado. Eso permanecía fijo y apropiado. Pero mi entendimiento de quién era él debajo del derecho había cambiado en esos momentos finales, cuando emoción auténtica reemplazó manipulación practicada. Él seguía siendo mi hijo a pesar de todo, aún capaz de sentimiento genuino a pesar de años de evidencia sugiriendo lo contrario. Aún humano a pesar de comportamiento que a menudo había parecido calculadamente cruel. Ese reconocimiento no cambió mi decisión de irme o mi convicción de que las consecuencias eran necesarias y apropiadas, pero agregó una capa de complejidad a lo que había comenzado como justicia simple y evolucionó en algo acercándose a la sabiduría. La carretera costera apareció adelante, prometiendo millas de vistas del océano y pueblos pequeños donde nadie conocía mi historia o esperaba que subsidiara el estilo de vida de alguien. Comunidades donde 62 años de experiencia acumulada podrían ser valorados en lugar de explotados. Había pasado 28 años habilitando a alguien que deseaba que desapareciera. Ahora estaba concediendo ese deseo, mientras creaba la vida que debería haber construido para mí misma hace décadas. El sol matutino se reflejó en mi parabrisas mientras manejé hacia lo que viniera después, no llevando nada más que la ropa en mi maleta y el conocimiento ganado a pulso de que el respeto, una vez perdido, solo puede ser reclamado a través de acciones en lugar de palabras. Atrás, Eduardo estaba aprendiendo la misma lección desde la otra dirección. Adelante, el océano esperaba con horizontes que nunca había explorado y posibilidades que nunca había considerado. Era hora de descubrir quién era cuando nadie necesitaba nada de mí. Si les gustó esta historia, no olviden darle like y suscribirse al canal.
Compartan en los comentarios qué piensan sobre la decisión que tomé. ¿Hice lo correcto o fui demasiado dura con Eduardo?